Pues buenos días a todas. Vamos a leer del libro Cómo ganar amigos, la regla 4. Es como la segunda parte del libro que está manejando por reglas el autor. La regla anterior fue, si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. La regla 4 es una gota de miel. Dice, si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted al oír sus arranques bélicos y su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, hijo Woodrow Wilson, creo poder prometerte que los míos se apretarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices, sentémonos y conversemos, y si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo, y precisamente en lo que estamos, llegaremos a advertir que al final y al cabo no nos hallamos tan lejos unos del otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos. Muy bonito. Vamos a subrayarlo. Dice, nadie aprecia más que John W. Rockefeller, hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson. Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante 2 años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la colonia Full and Iron Company, y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre, habían caído huelguistas alcanzados por las balas. En un momento como ese, ardiente de odio al aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos, entre ellos Rockefeller, dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso completo es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salarios por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de ese notable discurso. Veamos qué resplandece literalmente la amistad. Resplandece literalmente de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como estoy orgulloso de encontrarme aquí después de visitaros en vuestros hogares. No nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos. Espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes. Solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Nuestros intereses comunes. Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este meeting se hubiese efectuado hace 2 semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras. Pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado después de visitaros en vuestros hogares y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos. No nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en ese espíritu de mutua amistad
Me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado, y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros porque en cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es esto un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que por sus tonos e insinuaciones les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que, con todas las reglas de la lógica, les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones, deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables. Vamos a subrayar esto. Cuando dice, a nadie es posible obligar por la fuerza a que convenza con usted o conmigo. Dice, pero es posible conducir a otra persona a ello si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de 100 años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. También ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón, la cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia su razón. Convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Dice, las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de White Motor Company se declararon en huelga, pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acres censuras ni amenazas, ni habló de tiranía y de comunismo. Elogió a los huelguistas, publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran, los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol y los guantes correspondientes y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferirían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad, engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas, carros y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginémonos eso, imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito, pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar. Quizá valga la pena pensar en esto, caballeros. Aquí hay algunos hechos que espero no estén perdidos de vista. Ustedes, señores, con su conocimiento de carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión, ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Vamos a subrayarlo. Dice,
Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás. ¿Pero acaso quiere obtener una rebaja en el alquiler? Le servirá entonces este método. Veamos. O. L. Straub, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación entre nuestra clase relató. Escribió el dueño de casa notificándole que iba a dejar. Ay, hola, Bari. Dice, escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa. Quería permanecer en ella, siempre que me redujeran el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente, pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Lo recibí en la puerta con amistosa deferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No soy Brian. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso con mi aprobación y generoso en mis elogios. Caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos. Y agregué que me encantaría poder seguir otro año ahí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos, uno había escrito 14 cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. Órale. Qué consuelo, dijo, es tener un inquilino como usted. Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo el alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que identiqué, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto. El dueño aceptó sin una protesta. Cuando me marchaba, se volvió hacia mí y preguntó, ¿cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso de simpatía, de apreciación. Dean Woodcock de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamó a personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes, este tipo de trabajo lo había realizado otro departamento y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones. Todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver a la operación. Se reunieron muchos autos y camiones y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. Personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas. Y de pronto Woodcock comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo el hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso. Docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay gente muy ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que los diarios también les interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso, pero sucede que es una situación muy especial. Y explico de qué se trataba, que era la primera salida de este tipo para su departamento y todos estaban interesados en ver los resultados de los ejecutivos para abajo.
Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Don Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. O actitud amistosa, de explicar las cosas. No es que me vaya. Dice, otro miembro de nuestras clases, Gerald H. Wynne, del intento New Hampshire, nos contó cómo mediante una actitud amistosa obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamo por daños. A comienzos de la primavera contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte y el agua que normalmente se habría escurrido por los desagües tomó otra dirección al encontrar helados a estas y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rajó y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaban los $2,000 y yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa, que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada. Vamos a subrayarlo. Mostrar mi ira no serviría de nada. Como no fuera a hacerme más difícil las cosas. Cuando llegué me mantuve muy tranquilo y recientes vacaciones al Caribe. Comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte de los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta la escuela campestre en el noreste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte y el viento dijo, te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosos que la furia y la fuerza. Vamos a subrayarlo mismo. Demostró la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gale Connor de Lutherville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario su auto de solo 4 meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor White. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me había dicho que los precios eran competitivos y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación. Le dije, me agradeció que se lo hubiera hecho notar y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío.
Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que dio fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham ahora con los nuevos, como los fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento, y la bondad, la amabilidad y la apreciación por el prójimo puede hacerle cambiarle de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln: una gota de miel caza más gotas que una galón de hielo. Entonces aquí vamos a poner: el sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento. La bondad, la amabilidad y la apreciación para el prójimo puede hacer cambiar de idea más velozmente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Creo que las personas, ya para terminar el tema, creo que las personas que estamos acostumbrados a las peores reacciones de las personas, nos da un poquito de trabajo en confiar que las demás gentes van a reaccionar de manera positiva. Creo que, bueno, tiene que ver mucho cómo hayamos crecido, cómo estamos acostumbrados y cómo, pues básicamente estemos en modo de costumbre de reaccionar. Ya ven que dicen que uno conoce a los demás cuando realmente, cuando está en situaciones de crisis y estrés, llegas a conocer realmente a las personas. Bueno, creo que toca las fibras más, las fibras más delicadas de nuestro ser, para los que estamos acostumbrados a que la gente reaccione mal, porque en nuestro entorno muy probablemente tenemos en la mente que reaccionamos, que lo general es que la gente reaccione mal. Este apartado que dice, la regla que dice una gota de miel, y la regla que dice que empezar de forma amigable, ha de costarnos muchísimo, sí, aun cuando la amabilidad sea parte de nuestro ser, porque sí, como que esperamos un poco, bueno, en mi caso, de que chispas no vaya a ser la mejor manera de reaccionar del prójimo. Sin embargo, como decimos muchas veces, al menos en la unidad, chicle y pega. Chicle y pega, le damos la oportunidad al prójimo de que pueda reaccionar bien. Y ya si no reacciona tan bien, pues, ¿qué más? O sea, ya el resto, pues lo estábamos esperando. Lo que me gusta de esta reflexión es que dice que primero nos interesemos por lo que pasa en el entorno del prójimo y luego vayamos a platicar lo que está sucediendo en nuestra perspectiva para encontrar una solución común. Sí, creo que sí. Y transformar esos sentimientos de repente de ira que llegamos a tener, porque no son las cosas así. Entonces, bueno, me gustó, está profundo, pero sí está como que complicado. Vamos a, en mi caso lo que voy a hacer es que voy a poner varias frases, sí, para poder empezar a entrenar a mi mente en esa sintonía. Frases como las que leímos hoy de la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. La bondad y la amabilidad la amabilidad y la apreciación para el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente. Actitud amistosa. Dice, irradiar buena voluntad y entusiasmo. Caluroso en aprobación y generoso en elogios. Preguntarle que corresponde considerar. Valga la pena pensar. Y hacer sentir al prójimo que somos amigos sinceros. Vale la pena considerar, me gustó. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo, pero es posible conducir a la otra persona a ello si somos suaves y amables para ver nuestros intereses comunes.
Muy bien. Pues que se quede grabado. Espero que puedan ver la repetición. Nos vemos mañana jueves a las 10:30. Bye.